Bueno, seguimos con el cuarto, con el cuarto mensaje, con la cuarta parte. Hablamos en el anterior capítulo acerca de los atributos de la palabra del Señor. Cuando nosotros comprendemos que Jesucristo es la palabra, repito, no el verbo. Miren eso. En 1817 aparece una revisión de la Reina Valera, escrito que estuvo en manos de un ex sacerdote católico de apellido Blanco. 1862, Lorenzo Lucena, ex sacerdote católico, es encargado por el grupo de Oxford a hacer una revisión de la Reina Valera. Hay una revisión en 1909 y una revisión en 1960. En 1867 hay 7 verbos. En 1862 hay 6 verbos. En Apocalipsis, donde dice la palabra, el verbo de Dios de la de 1817, en la de 1862 aparece restaurado la palabra. En 1909 vuelve otra vez en Apocalipsis a aparecer la palabra verbo. Hay 7 verbos. En 1909 y en 1960 mantienen los 7 verbos. Pero en 1995, el versículo en Apocalipsis, donde aparece, no tengo esta memoria, donde aparece la palabra de Dios, vuelve a ser otra vez cambiado, donde aparecía en la del 60, el verbo de Dios vuelve a ser cambiado en la de 1995 como la palabra de Dios. Yo todavía no he logrado entender, porque hay 6 verbos en 1817, hay 7 verbos en la de 1860 perdón, hay 7 verbos en la de 1817, 6 verbos en la de 1862, 7 verbos en 1909, 1960 y después en la de 1995 vuelven otra vez a haber 6 verbos. Ok, eso aún yo todavía no lo he entendido, en algún momento lo pudiéramos explicar. Pero lo que quiero volver otra vez a referirse es que nosotros, para tener mucho más completo el estudio sobre la preservación de la palabra de Dios, tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo no es el verbo. De hecho, nosotros predicamos que es el verbo a partir, digamos, de la King James Version, ¿verdad?, que dice que es la palabra. Pero si usted consigue una Biblia, usted está en una isla, aislado, y solamente consigue una Biblia, Reina Valera 1960, usted va a entender que Jesucristo es el verbo. No hay manera con la del 60 entender de que Jesucristo es la palabra, porque cuando se refiere a palabra ha sido cambiada como verbo. Pero es importante saber, y estoy haciendo un énfasis, no para aumentar la polémica, sino porque es que es fundamental entender, porque si Él es la palabra, y eso está, los atributos son conocidos de una manera muchísimo más intensa. ¿Satanás qué ha hecho? Satanás lo que ha hecho es cambiar. Pero no solamente está generando un daño por que ha cambiado la palabra del Señor, sino hay un daño colateral, pero que pudiera ser llamado colateral, pero es mucho más frontal. Es crear desconfianza y que la gente no sepa dónde está la palabra del Señor. Y cuando se consiga la palabra del Señor verdadera y pura, a decir, no, un momentico, pero ¿y por qué esta sí es pura? Si yo también tengo otras alternativas. Y guiado por la concupiscencia, guiado por su deseo de llevar su vida muerta en esa multitud de delitos y pecados, ella se va a inclinar a la duda le va a traer más beneficio, porque va a estar más argumentado, su lógica le va a dar una solución lógica al problema de la palabra, es decir, a los problemas que enfrenta la persona que empieza a ser redarguida y llevada a conocer acerca del pecado, acerca de las consecuencias del pecado y por consiguiente la posibilidad de salvación. Ok.
yo lo voy a dejar hasta aquí, porque siento que ya esto sería 5 minutos adicionales a la otra parte, y seguiremos posteriormente con otro. Ok, yo voy a leer aquí quizás un poquito, ¿no? Que de lo que había escrito hace varios años. Decía que el celo por las cosas del Señor. La prueba de lo que sucede cuando el pueblo cristiano camina con grilletes, estoy hablando de la ignorancia, es la inversión de los porcentajes de las impresiones de la Biblia moderna con relación a la Biblia Reina Valera y la versión en inglés King James Version. La muestra fidedigna de esto es la desaparición lenta. Fíjese que esto yo lo escribí en el año 2009. Estamos hablando de hace 5 años. Y digo que la muestra fidedigna de esto es la desaparición lenta de la Reina Valera de 1960 y de la King James Version, siendo reemplazada sin algún tipo de escrúpulo y vergüenza por la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional de hoy y la aceptación de las notas de pie de página de la Reina Valera 1995. Si le dejamos el trabajo a Dios, veremos pronto en las iglesias solamente las fotocopias de lo que ya casi es una pieza de museo. Estoy seguro que las mediciones del crecimiento estadísticas de las iglesias cristianas han servido para controlar las impresiones de la Reina Valera 1960 y determinar el número de las otras Biblias corruptas a ser colocadas en el mercado. Es decir, ellos saben, y Roma sabe, mire, es que estos temas no pueden ser planteados tan hiladamente. Constantino manda a fabricar 50 Biblias a Egipto. Desde Constantino hasta que Erasmo de Rotterdam no tiene en sus manos, edita un Nuevo Testamento, Europa, que era prácticamente el mundo, estaba bajo el poder de la Vulgata. Los resultados espirituales están a la vista. Vamos a redondear, 1200 años de oscurantismo y de millones de almas salvas, de decenas de millones o de billones en 1200 años que están en el infierno porque creyeron en un plan de salvación apoyado por una Biblia corrupta que desde el punto de vista de espiritualidad produjo esterilidad espiritual, corrupción y crimen, que no fue otra cosa que los resultados de la hegemonía de la Iglesia Católica para la parte conocida del planeta en aquel entonces. Pero llega un momento, vamos a adelantarnos al tema de Lorenzo de Valla. Lorenzo de Valla, Google, fue un hombre que fue famoso en su época, recuerdo que es un obispo católico. Había un documento que se llamaba la donación de Constantino que le daba a Roma como tierra donada por Constantino. Y eso les dio a ellos un anclaje, les dio a ellos un viso legal de permanencia de donde ellos estaban situados. Esto es mío porque Constantino nos lo regaló. Lorenzo de Valla, utilizando un gran conocedor del latín, se da cuenta que el latín, que el idioma en el cual está redactada esta famosa donación, este documento, digamos, de propiedad que es dado a... Él dice, un momentico, el latín de aquel entonces, recuérdese que el latín estaba incluso, fue uno de los idiomas en los cuales se escribió el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? El famoso INRI, ¿no? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Y él dice, momentico, ese idioma ese no es el latín de esa época, esto es un latín mucho más para acá. Y él descubre, y él demuestra que ese documento era falso. Ese hombre llegó a ser, no sé si es comulgado, pero sus libros estuvieron prohibidos por la Inquisición, por lo que censuraban lo que determinaban qué era lo que se leía y qué era lo que no se leía por parte de la Iglesia Católica. Entonces, Erasmo Lorenzo de Valla se hizo muy famoso por eso. Eso fue un impacto en una época, digamos, de la Iglesia Católica, donde, por un lado, pues bueno, fue conmocionada porque quedó al descubierto otras de sus tantas falsificaciones, o una de sus muchas falsificaciones. Y por el otro lado, pues los que eran críticos a Roma, pues vieron un aliado, vieron una persona que tuvo un gran renombre, una gran fama, ¿no? Ok. Erasmo de Rotterdam, y es importante porque una de la crítica textual que acusa a Erasmo de Rotterdam es que lo llaman humanista. La palabra humanista, para el momento en el cual Erasmo de Rotterdam estaba dentro de los humanistas de esa época, no es el mismo equivalente del humanista. El humanista de aquí, el humanista de esta época es un hombre básicamente ateo. Es un hombre humanista, es que el hombre es el centro de todo. Cuando uno lee, tengo varias biografías, una muy grande, ¿no? De uno que fue, creo que, director de un museo inglés, el autor, un gran historiador inglés. Él muestra los debates que él tuvo, Erasmo con Lutero, Erasmo con uno de los amigos de Calvino. Erasmo fue un hombre de guerra. Erasmo hace un libro que se llama El elogio a la locura, que es una burla velada, una ironía hacia el papado. Erasmo fue un hombre, en verdad, duro y respetado, fue un hombre erudito. Y Dios le encarga una obra a él, es decir, Dios le propone una tarea que él todavía en este momento no la había descubierto. Ya dejamos a Valla, a Lorenzo de Valla, como un gran, o Laurentius era su nombre, cuando uno empieza a buscar en bibliotecas antiguas, uno no debe buscar por Lorenzo, sino por Laurentius. Porque si no, no va a conseguir nada, ¿no? Entonces, creo que en una biblioteca europea, una vez se encuentra Erasmo. Y Erasmo, yo me lo imagino así. Erasmo llega invitado por el dueño de ese castillo, que una de las características de estos grandes príncipes grandes era la erudición y las lecturas y recuerden que ya la imprenta había llegado. Y Erasmo se consigue con un librito, un pequeño librito en la biblioteca, y cuando lo ve, lo primero que yo creo que él vio fue el nombre de la persona, fue lo que le llamó la atención. Dijo, oye, Lorenzo de Valla, y se acuerda. Ese tratado de Lorenzo de Valla era una obra de crítica textual, era una crítica criticando a la Vulgata. No solamente este hombre, Lorenzo de Valla, descubre errores de contenido, sino errores de traducción. Por ejemplo, había uno que favorecía, digamos, a María, ¿no? Y entonces daba un apoyo a ciertos dogmas que se derivaban o se apoyaban de esa traducción sesgada. Entonces, los libros no registran esto de esta manera. Esta conexión que yo le estoy haciendo, así como la estoy presentando, yo no la he visto. Yo creo que Erasmo fue avisado. Erasmo se dio cuenta y dijo, oye, un momentico, vale. Aquí hay algo importante, pero no, quizás en el principio no era importante por el contenido en sí, sino que él intuyó que era importante porque Lorenzo de Valla era el que lo planteaba. Probablemente si hubiera sido otro hombre que hubiera escrito ese tratado, no hubiera llamado la atención Erasmo. Cuando Erasmo empieza a leer, y Erasmo era un profundo conocedor de la Biblia, profundo conocedor del griego, él dice, yo voy a reimprimir este libro, y lo reimprime ya cuando Lorenzo de Valla había muerto. Yo no sé cómo
llenar este hueco, hay un hueco entre que Erasmo edita esta crítica hacia la Vulgata y llegan a él, a sus manos, 7 manuscritos. Pero esos 7 manuscritos, unos directamente y otros indirectamente por un editor, estaban resguardados por los llamados padres dominicos, que por cierto participaron intensamente en asuntos de Inquisición. Cuando Erasmo lee estos 5 manuscritos, estos 7 manuscritos, Google, Erasmo de Rotterdam, están al final allí en Wikipedia. Él dice, un momentico, esto es un Nuevo Testamento. Porque ese Nuevo Testamento que está en estos 7 manuscritos, no es el Nuevo Testamento que yo he venido acostumbrado a leer en la Vulgata. Oye, el tiempo pasa, faltan ya 3 minutos. Entonces, él decide imprimirlo. Y en la dedicatoria que él le escribe, la dedicatoria que él le hace a León X, que era el papa de turno de esa época, él sin ningún tipo de temor y con una gran valentía y con un gran coraje, dice, habla de la Vulgata como aguas de estanque. Es probable que los documentos que pudieran dar una visión diferente de León X hayan sido eliminados por Roma. Probablemente estén guardados en los archivos, en las librerías, en la biblioteca secreta del Vaticano, a la cual es una parte la que se le ha dado acceso. Eso tiene misterios de misterios. Porque no puede ser que él abiertamente, en una dedicatoria de un documento tan controversial, él haya llamado a la Vulgata aguas estancadas. Eso está en Wikipedia, igualmente al final, citado por, creo que se llama un crítico teórico que se llama Metzinger, si mal no me acuerdo el apellido. Bueno, entonces, cuando unido a Lutero, que muestra que la salvación es por fe y no por obras, unido a una nueva Biblia, a un Nuevo Testamento, es decir, una nueva versión de la Biblia, es cuando comienza, y esta palabrita me gusta mucho, una palabrita que yo acuñé, empieza la explosión demográfica, como cuando en un estanque de agua se siembra de pescaditos y de repente hay un control de depredadores y de repente todos los huevitos hacen eclosión y hay una explosión de pescaditos en un gran estanque. Así hubo una explosión demográfica de almas salvas, que cuando los libros sobre la Reforma hablan de los luteranos, no es otra cosa que de almas salvas. Eran almas salvas que no eran luteranos en el sentido de doctrina luterana, sino que como Lutero había mostrado y había enseñado y funcionaba ese plan de salvación, de confesar a Jesucristo basado previamente en un arrepentimiento, considerando que todo el sacrificio de Cristo necesario, toda la provisión de salvación al 100% estaba en la cruz. Entonces empezaron a multiplicarse las almas salvas. Eso es una de las muestras históricas y basada en estadística de que nuestra Biblia le produce terror y pánico a Roma. Roma necesita deshacerse de nuestra Biblia para poder imponerla de ella y evitar ese crecimiento de almas y mantener a la iglesia evangélica a la par. Ahí viene el ecumenismo, que posteriormente vamos a hablar en algún momento. Hermanos, que el Señor les bendiga. No estoy siguiendo exactamente lo que les había prometido en el primer, pero vamos añadiendo temas. Esto tiene una utilidad, quizás se repetirán muchas cosas, seré muy reiterativo, pero tenemos que empezar a aprender estas cosas. Que el Señor les bendiga y ya bajaré prontamente en YouTube estos videos.